Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí, Casa de Israel, y su servidor Roé Alexander Barreras, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los Tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Shabbat Shalom y bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todo el Olam, en la dispersión. Les saludamos desde aquí del Centro Cultural Hebraico Sefaradí, Casa de Israel, Beit Israel, aquí en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina. Les bendecimos, Shalom Ubrajá a cada uno de ustedes. Este Shabbat con la parashá Asino, es una parashá muy importante, es el Cántico de Moshe. Vamos dentro de un momento a hablar de la parashá Asino, pero antes quisiera compartir con ustedes en esta primera parte acerca de los primeros 10 días del mes de Tishrei. Bendito es el Kadosh Baruj Hu. El primero de Tishrei hasta el 10 de Tishrei, es decir, comenzando con Rosh Hashanah Yom Teruah. Recuerden que el pasado jueves estuvimos celebrando desde el miércoles en la noche hasta el jueves un Shabbat, Rosh Hashanah y Yom Teruah. Estuvimos haciendo las oraciones Shaharit de la mañana y bendito sea Adonai, comenzó un nuevo ciclo. Rosh Hashanah, cabeza, comienzo de año. En los primeros 10 días del calendario nuestro judío, bendito sea Kadosh Baruj Hu, son conocidos como los 10 días de Teshuvah. La palabra Teshuvah es la palabra hebrea para arrepentimiento, regreso, volver. Esos son días para introspección en el arrepentimiento, o lo que más reconocemos como el retorno de Israel a Dios mismo, a Adonai. El profeta Isaías, capítulo 55, verso 6 dice: buscad a Adonai mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Nuestros sabios dicen que este verso está dedicado a estos 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. ¿Por qué? Bendito sea el Eterno. ¿Por qué es importante buscar acercarnos a Hashem en estos 10 días? Estos 10 días, bendito sea el Eterno, son muy importantes, ya que tenemos este espacio de 10 días para hacer Teshuvah, que es retorno hacia Adonai. Y lo más interesante que Rosh Hashanah precede a la Teshuvah, mientras que la esencia de Yom Kippur supera todavía la Teshuvah. Yom Kippur es un día, bendito sea el Eterno, donde nosotros todos sabemos que hacemos ayunos, oramos, más que todo por nuestras vidas también. Hacemos tikkun, una rectificación. Todo el pueblo de Israel tiene que saber, las 12 tribus de Israel tienen que saber, bendito sea Adonai, que lo que está sucediendo entre Yom Teruah y Rosh Hashanah, Yom Teruah, Rosh Hashanah y Yom Kippur, bendito sea el Eterno, son 10 días de regresar, de retornar. Son los 10 días más importantes para que el pueblo de Israel, aun aquellas personas como cristianos o de cualquier índole de denominación o religión, pueda acercarse y regresar a sus verdaderas raíces, que son las raíces verdaderas de tu fe en el Mashiach Yeshua, en la Torah,
en la verdadera identidad tuya. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Tienes que entender que eres Israel, que hay una conversión. La Teshuvá es para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque un gentil difícilmente va a regresar. ¿A dónde va a regresar un gentil? A ningún lugar. El gentil lo único que puede hacer es conversión. En cambio, quien es Israel lo que tiene que hacer es un retorno. Si Hashem me pide que retorne, es porque yo pertenecí en algún momento a un pueblo y tenía una identidad que la perdí. Perdí un idioma y perdí una identidad. Perdimos el hebreo y perdimos nuestra identidad. Fuimos alojados o dispersos en las naciones. Algunos nacimos en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, en Europa, en Asia, en África. Pero realmente el Eterno nos ve como todos como un pueblo. Así como nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob son nuestros ancestros, enmarcan la paternidad sobre nosotros, así también el Eterno ve a nuestros ancestros. Para muchos de nuestros padres, nuestros ancestros despreciaron, olvidaron realmente la verdad, la Torah, las raíces, pero por la bendita misericordia del Eterno, Él nos ha abierto los ojos para entender que somos Israel y que debemos regresar a esta bendito el Eterno, a nuestras raíces. Entre Yom Teruah y Yom Kippur son 10 días de Teshuvah, de retorno, de regreso, de conversión, de limpieza, de vernos nuestros pecados, de hacer tikkun, rectificar los errores que hemos cometido. Eso nos ayudará mucho mejor en el Tribunal Supremo. Cuando el apóstol Shaul, Rabino Shaul, dice en 2 Corintios 5:10 que todos seremos presentados delante de un tribunal por las buenas y las malas obras que hicimos, eso está hablando, tiene que ver con el mundo del judaísmo. Shaul Pablo, el Rabino Shaul, nunca fue ni perteneció a una cultura romana ni griega. Él es un rabino, es judío, lo dice él mismo en la escritura. Yo soy judío, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo, israelita. Dice toda la identidad. Lo más importante de un ser humano no es dónde nació, sino dónde se desarrolló, dónde se crió. Porque usted puede nacer en un país, ¿verdad? Pero si se cría en otro país, en otra lengua, lo más interesante es que usted va a aprender la lengua de ese país y la cultura de ese país. Shaul, a los 15 años, desde los 15 años comenzó a vivir en Jerusalén, estudió en Jerusalén, en la yeshiva, y se superó su idioma. Todo lo importante de él fue realmente el judaísmo. Cabe entender que los apóstoles, si lo miramos con los ojos del Espíritu, todos participaron de las festividades. Todos los apóstoles shaliachines participaron en las festividades, en las Moadim de Israel. Nada se puede hacer separado sin el ingrediente de las Moed, de las convocaciones santas de las fiestas de Adonai. Eso tiene que entenderlo todo el mundo teológico, cristiano, como quieran llamarse. Entre nuestro pueblo de Israel. El pueblo de Israel goza realmente de un carácter de intimidad con Dios. El pueblo de Israel es la nación más próxima, más cercana al Eterno. Guay, ¿por qué? Porque Él escogido a la nación hebrea, a la nación de Israel, para que seamos sus sacerdotes, seamos sus representantes en la tierra y podamos de alguna manera ayudar a las naciones y llegar hasta ella. ¿Cuál es la naturaleza de esta relación? Bueno, en nuestro nexo con Dios y en la manera en que éste se expresa en nuestra vida, hay 3 aspectos fundamentales. En el nivel más básico logramos la conexión con Dios a través de nuestra observancia a las misbah, a los mandamientos divinos. De hecho, yo explicaba que la palabra misbah, mandamiento, la palabra mandamiento,
quiere o significa conexión. Esto nos enseña que cada vez que usted observa y guarda un mandamiento de Adonai, usted se conecta con Dios. Porque el Kadosh Baruj Hu escribió su bendita voluntad en la Torá, y cuando usted guarda un mandamiento de lo que él habló, de lo que él dijo, usted rápidamente hace un enlace, una conexión con Dios. Todas las personas que enseñen lo contrario, de que usted no debe guardar ningún mandamiento, lo que está es alejándolo de una conexión con Dios. Los misbot encarnan, los mandamientos encarnan la bendita voluntad de Dios. Al cumplirla, hacemos la voluntad divina, la sustancia y la finalidad de nuestras vidas. Nuestras almas y nuestros cuerpos se convierten en vehículos de la voluntad suprema. Pero, ¿qué sucede cuando un judío, quién es un yahudí, un judío, un observante de la Torá? Cuando un judío se separa o desobedece la voluntad divina. Que Dios nos libre de todo esto. Bueno, cuando un judío se separa, se desconecta de hacer la bendita voluntad del Kadosh Baruj Hu, pone al descubierto una dimensión más profunda aún de su nexo con Dios. La conexión creada por la misbah, por el mandamiento, es exactamente eso. Una conexión creada entre dos entidades separadas, tomada aisladamente. Esta conexión no señala, ¿verdad? No señala ningún nexo intrínseco entre las dos. De hecho, implica que el estado natural del observante de la misbah es una de separación y diferencia, condición que es superada por el acto del mandamiento que tiende el puente entre lo mortal y lo divino. Pero cuando un judío transgrede los mandamientos divinos, sale a la luz un nexo más innacto con Dios. Su equilibrio interior es perturbado, su alma no halla paz y se siente impulsada a compensar su identidad saqueada con búsquedas espirituales profanas, excesos materiales o ambas cosas, como lo hemos enseñado anteriormente. Cuando nos salimos de cumplir la bendita voluntad de Kadosh Baruj Hu, nos desviamos al materialismo. Nos atrapan las cosas materiales. Yo quiero que ustedes presten atención porque lo estoy introduciendo a algo bien deep, bien profundo, que vamos a entrar en un mundo ahora de revelación. Y yo quiero que ustedes preparen sus mentes para entender quiénes somos y cómo es que vamos a desarrollar más nuestro espíritu. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. ¿Qué sucede? Sus transgresiones realzan el hecho de que no hay nada más antinatural que un judío alineado de su Dios. La palabra hebrea, teshuvah, es la experiencia de la agonía de un alma por su desconexión. Lo voy a repetir para que lo apunten. Digo, si es que pueden grabar esto. Teshuvah, el arrepentimiento, es la experiencia de la agonía de un alma por su desconexión. Si el guardar un mandamiento es conectarnos con el Kadosh Baruj Hu, el desobedecer los mandamientos es desconectarnos de él y es la canalización de esta agonía suya para impulsar su retorno entonces a Dios. En otras palabras, una vida sin mandamientos, sin Torah, es una vida realmente desconectada del Eterno, entre esa persona y Dios. Cuando una persona no guarda ningún mandamiento, cuando una persona no observa los mandamientos, se desconecta automáticamente de Dios. De hecho, nuestros sabios han dicho que mediante Teshuvah los pecados se transforman en méritos, pues la infracción misma se convierte en impulso para la conexión con Dios. El Baal Teshuvah, hablando acerca del penitente o el que retorna, logra un nivel de relación con Dios en el que ni siquiera el más perfectamente justo puede alzarse. Sus pecados han provocado y su Teshuvah ha concretado una dimensión de conexión de su alma con Dios a la que una vida perfectamente justa nunca llega. ¿Qué está enseñando? Nos está enseñando el judaísmo, nuestros sabios. Una persona ha pecado y hace un profundo arrepentimiento. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Lo que hace es una reconexión con Dios.
o un tipo de reconciliación con el Kadosh Baruj Hu. Entonces, si vamos ahora al huerto del Edén por un momento y encontramos que Rishon Adam, el primer hombre, nació en un despertar de Yom Teruah, entonces ¿por qué tenemos 10 días luego un Yom Kippur? ¿No será que después de la creación de Adán, yendo a un nivel Sot, Pardes de revelación del hebreo, entre este tiempo, entre este ciclo de 10 días, Adán cae en el pecado? Pero Dios busca un nivel de rectificación. De hecho, la Torah misma nos enseña que Hashem mismo tuvo que hacer un sacrificio de un cordero y vestir de piel a Adán. Entonces, ¿dónde se presenta el sacrificio del cordero? En Yom Kippur, en el tabernáculo, en el Mishkan. ¿Estamos ahí? Ahora, yo voy a entrar un poquito más profundo en unos momentos acerca del alma animal y la Neshama, el alma espiritual. ¿Por qué? Porque el alma judía, que ha sido extraviada y que va a ser una teshuva y va a regresar al Eterno, es como un diamante que es bello, pero está sucio por fuera. ¿Qué necesita hacer el diamante? Necesita ser limpiado. Eso que cubre el diamante, que detrás hay un diamante que es una piedra que vale mucho, está tu alma espiritual que habita en cada ser humano. Pero lamentablemente las cosas del mundo, muchas cosas son obstáculos para nosotros poder ver la luz divina y poder acercarnos al Kadosh Baruj Hu. Vamos en unos minutos a estudiar más de esto. Déjeme seguir por este bosquejo, bendito sea el Eterno, para seguir descubriendo más en estos 10 días de arrepentimiento que nos acercamos a Yom Kippur, que de hecho es el próximo Shabbat. Cae en un Shabbat, Yom Kippur. ¿Qué sucede? El Shabbat es un mandamiento guardarlo. Baruch Hashem. Este Shabbat va a ser otro Shabbat especial. Así como el primero de Tishrei tuvimos 3 festividades, tuvimos un Shabbat, tuvimos un Yom Teruah y un Rosh Hashanah, este Shabbat que viene vamos a tener 2 eventos otra vez. Yom Kippur y Shabbat. En Shabbat debemos comer, pero un mandamiento más fuerte y poderoso precede al otro. Por lo tanto, Yom Kippur es más fuerte todavía porque se trata de expiación de nuestros pecados y por lo tanto vamos a ayunar. Ahora, existe una unidad incluso más profunda entre un Yahudí, entre un justo y Dios. La misbah se relaciona con aquel nivel en que la naturaleza mortal y finita del hombre lo ubica a distancia de lo divino, una naturaleza que la misbah viene a superar. La transgresión, con su mismísimo cercenar de esta conexión, resalta lo contrario, que la conexión con Dios es el estado natural del hebreo, del judío, siendo la teshuvá el esfuerzo consecuente por restaurar este nexo natural. Lo que ambas mencionadas relaciones, misbah y teshuvá, tienen en común es que dan cabida a la posibilidad de desconexión. En última instancia, sin embargo, el nexo esencial entre el judío y Dios es inmutable. En el nivel más profundo de nuestro ser, no puede haber desconexión alguna, natural o ya sea o antinatural. Esta unidad subyacente es la raíz de la que emanan los otros 2 niveles de conexión. Cada vez que un judío realiza una misbah, abreva de esta unidad esencial con Dios la fuerza necesaria para superar su carácter natural apartado y conectarse realmente con Dios de nuevo a través del cumplimiento de su voluntad. Cada vez que un judío, peca, es decir, va en contra de los benditos mandamientos del Eterno y experimenta la agonía de la desconexión con Dios, esta no es sino otra expresión de que en esencia Él es una misma cosa con su Creador. Y es esta unidad con Dios la que lo faculta para restaurar la relación con Él, en el nivel que se ve afectado por sus transgresiones por vías de procesos de teshuvá. Estas, sin embargo, son únicamente expresiones de una verdad más profunda, destellos de unidad que emergen a la superficie de una vida que es perceptiblemente distinta y aparte. Pero un día cada año, la unidad esencial
del pueblo hebreo con Dios irrumpe brillante en toda su gloria. Este día es el que llamamos Yom Kippur, al que la Torah se refiere como el 1 del año. Yom Kippur es más que un día de Teshuvah. Teshuvah, retorno, implica que entre tanto uno ha estado en alguna otra parte. Yom Kippur es un día en el que se nos faculta para cristalizar aquella dimensión de nosotros mismos cuya unidad con Dios jamás se ha visto perturbada en absoluto. Así que nuestros sabios, nuestros jamín, dicen que en Yom Kippur la esencia del día expía. En este día logramos expiación por nuestros pecados, no solamente al transformarnos en la dinámica de retorno, sino también poniendo el descubierto que el elemento de ser jamás mellado por el pecado. En unos segundos les voy a explicar el rol del Mashiach en nuestras vidas. Amén. Y voy a entrar más profundo entre un templo celestial y un templo terrenal. Entre un sacrificio terrenal y un sacrificio celestial. Entre un sacrificio por lo terrenal y un sacrificio por nuestra alma espiritual. ¿Cuál es el rol realmente del Mashiach en nuestras vidas? Vamos a seguir hablando de esto y yo voy a entrar. Durante los 10 días de Teshuvah, Dios se hace más accesible al hombre en todos los 3 niveles de conexión analizados que ya hemos hablado. Es un periodo para el que se nos ha ordenado misbot, es decir, los mandamientos especiales. Por ejemplo, hacer sonar el shofar, en Rosh Hashanah, ayunar en Yom Kippur, abriendo avenidas únicas de conexión con Dios por medio del cumplimiento de su voluntad. Número 2, es un periodo de incrementada oportunidad para la Teshuvah, una en el que nuestras almas son más sensibles al alejamiento de Dios ocasionado por nuestras transgresiones y más impulsadas al retorno. Número 3, el fundamento y la finalidad de toda conexión con Dios es el vínculo esencial que no requiere de acto alguno para ser suscitado y al que ninguna acción puede afectar. En los 10 días de Teshuvah, que repito, comenzó en Yom Teruah, en Rosh Hashanah, y el 10 de Tishrei lo celebraremos, el fundamento es sentado obviamente en Rosh Hashanah y el fin llega a su máxima concreción en Yom Kippur. La cualidad definitoria de Rosh Hashanah es que es el día en que coronamos a Dios como el Rey sobre nosotros. ¿Qué quiere decir que aceptamos a Dios como nuestro Rey? La metáfora de un rey es una de las tantas empleadas por la Torá para describir nuestra relación con Dios, de la cual también se habla en términos de la relación existente entre el marido y mujer, pastor y rebaño, maestro y discípulo, entre otros. Bueno, nuestro Mashiach nos habló siempre del rey. Parábolas de un rey, parábolas de un rey. ¿Cómo yo sé que Yeshua es un rabino judío? Cuando usted estudia el Sidur, cuando usted estudia los rabinos de hoy, cuando usted estudia el Talmud, usted se da cuenta de las enseñanzas de Yeshua, las riquezas que contienen. De hecho, algunos rabinos y grandes eruditos de hoy han dicho que si ellos, por decirlo así, por alguna razón, hubieran regresado al tiempo del Mashiach, fueran uno de sus principales discípulos. Pero mucha gente se van a los libros de Shaul a estudiarlos más porque los libros, los textos del Mashiach contienen mucho hebraísmo, mucho judaísmo. Es una riqueza absoluta, pero que las personas están falta de conocimiento por no entender la cultura en la que realmente se mueve. Es difícil conocer una cultura si no entramos en ella, si no conocemos su idioma, si no conocemos realmente sus tiempos. Bendito el Kadosh Baruj. Así como todas las naciones del mundo tienen sus fiestas, sus días de independencia, el día del trabajo, el día de esto, el día de aquello, en nuestro pueblo judío tenemos celebraciones dictadas por el Kadosh Baruj. La relación de rey súbdito es única en que no se define por criterios confusos, por ejemplo, amor, nutrición, apreciación intelectual, etc., sino más bien involucra la negación del más profundo ser del súbdito hacia su soberano. En Rosh Hashanah, en cabeza de año, nos relacionamos con Dios como nuestro rey, afirmando nuestro nexo con Él como la esencia misma de nuestra identidad. Pero nuestra aceptación de Dios como rey también es la base para nuestros otros niveles de conexión con Dios, los misbot, las techuvá. Misbot, mandamiento, techuvá, arrepentimiento.
El concepto de mandamiento divino tiene significado solo después de que uno ha aceptado a Dios como autoridad sobre su propia vida. Lo repito. El concepto de mandamiento divino tiene significado solo después de que uno ha aceptado a Dios como autoridad sobre la propia vida. Una transgresión lo es solo porque viola un mandato divino y la teshuvá es atizada por la transgresión. Así que los 10 días que estamos ahora mismo viviendo en camino a Yom Kippur son definidos como los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Son precedidos por Rosh Hashanah, el concepto, y no los días que son, en vista de que nuestra sumisión a la soberanía divina es la base para los 10 días de Teshuvá. Y estos son superados por Yom Kippur, dado que Yom Kippur, además de ser el mismo un día de Teshuvá, es la concreción máxima de la unidad esencial del alma con Dios. Miren qué lindas son las festividades de Hashem que ha dado como tiempos proféticos. ¿Cuándo acaba Pesa? ¿Cuándo culmina Hamatzot? ¿Cuándo termina Bikurim? En Shavuot. Pesa abre un ciclo y cierra 50 días después con Shavuot. Miren esto, qué lindo. ¿Cuándo culmina Yom Teruah? En Yom Kippur. Por eso sonamos el shofar en Yom Teruah y lo sonamos en Yom Kippur. ¿Qué hace Pesa entre Shavuot? Nos mantiene conectados a las fiestas Bikurim, el conteo del Omer. Nos mantiene al tanto completamente en estas 4 festividades llamadas las fiestas del invierno. La fiesta del otoño, que es el otro ciclo, nos mantiene conectados sabiendo que durante 10 días tenemos que observar y guardar y estar mirando. Bendito sea Adonai, que nos acercamos a Yom Kippur. Alguien se parará mirando este video y dirá: yo tengo quien pagó por mis pecados y se llama Mashiach Yeshua. Y yo no tengo que observar Yom Kippur, ni tampoco Yom Teruah, dirán algunos espectadores, algunas personas, algunos teólogos. Pero no podemos llegar a esa conclusión tan fácilmente. Aunque es cierto que el Mashiach, y más que nosotros que lo amamos con todo el corazón a Mashiach, es cierto que si no sabemos que Shabbat no es Sunday, que 3 días son 72 horas y no 36 horas, no podemos tampoco ahora conocer por qué es que tenemos que celebrar Yom Kippur. No sé si puedo repetir esto. Si los observantes del domingo, como día de reposo según ellos y no la Torá, o de días festivos según culturas ajenas a la cultura hebrea y a la Torá, a los escritos, entonces no podemos hablar o no podrás entender por qué Yom Kippur. Aunque le puedo dar un dato mínimo para continuar esta enseñanza. Si realmente te crees que sí, Yeshua perdonó vuestros pecados, o Hashem envió a Yeshua para perdonar vuestros pecados, y yo más adelante voy a decir qué tipo de pecados, Yeshua nos enseña una oración muy importante. Dice que la debemos decir continuamente. Dice, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro, Abba Sheba Beshamayim, Abba que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad así en los cielos, en los chamay como la aret, en la tierra. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y si pudiéramos decir, danos hoy el pan nuestro de cada día, lo podemos comparar con algún tipo de festividad. Dice, y perdona nuestros pecados. Eso es Yom Kippur. Así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Esa es una oración de un rabino. Muchas áreas de esta oración están en los sidur, están en los escritos judaicos.
en las oraciones de Chaharí, de Minjá y de Arbí que hacemos continuamente. ¿Por qué entonces nos arrepentimos y nosotros pedimos perdón? Discúlpanos, perdónanos. Le decimos al Kadosh Baruj Hu por nuestros actos, nuestros errores, nuestros actos y pecados voluntarios e involuntarios que cometemos. O como si diría Yeshua hoy estuviera aquí, el que esté libre de pecado tira la primera piedra. ¿Qué harías? ¿La enviarías? Entonces, ¿qué pecados pagó Yeshua? ¿Y qué fue lo que abolió? Que obviamente no tiene que ver con la Torá, porque un rabino nunca aboliría la Torá, más bien confirmaría los decretos de Dios. La idea de que un rabino ha venido a abolir la Torá no cabe en la mente de nadie, simplemente de un apóstata. Hashem me guiaba en mi corazón hace unos días y me decía: hijo Alex, enséñale a mi pueblo la diferencia que hay entre el espíritu de la apostasía y el espíritu de la Torá. ¿Lo puedo repetir? La apostasía es un espíritu y el espíritu de la Torá es un espíritu que obra conforme a la palabra de Hashem. Vamos a entrar en 4 dimensiones en esta hora. Se le preguntó a la sabiduría. La sabiduría no forma parte de la Torá, ya que la sabiduría precede a la Torá. ¿Estamos claros en eso? Lo repito. La sabiduría no fue creada. Existía antes. ¿Cómo? Lama, guay. Proverbios 3:19. Jeremías 15:5 dice que Adonai con la sabiduría afirmó los cielos y la tierra. Vamos a leer Proverbios 3:19. Y Adonai con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Vamos a Jeremías 51:15. Jeremías 51:15 dice lo siguiente. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Jeremías es un profeta, Salomón es un rey del control de su vida y obligarlo a actuar de una manera en total incompatibilidad con su verdadero ser y deseo. Porque la Torá percibe la superficialidad del pecado, puede orientar al transgresor a recorrer un proceso que le permita desbaratar los efectos negativos de su transgresión. Un proceso mediante el cual el transgresor reconoce la insensatez y autodestructividad de su acto y reincorpora su auténtico y divino ser como soberano de su vida. Este proceso culmina con el transgresor trayendo un corbán al sacrificio animal como ofrenda a Dios, denotando el sometimiento de su propio ser animal a la chispa, a la divinidad que hay dentro de él. ¿Por qué Hashem ordenó que trajeran animales? Porque los animales que venían al Mishkan tienen una correlación con nuestra vida animal. ¿Qué es lo que ayuda a la persona a pecar? El alma animal, no la neshama, el alma espiritual. El alma espiritual quiere estar cerca de Dios, quiere vivir una vida en santidad. El alma animal es lo que nos quiere alejar de Dios. Los instintos al mal. Las cosas, esa alma animal se quiere, tiene mucho deseo por las cosas realmente que van en contra de Dios y que van en contra del deseo de tu alma espiritual. Como decía,
miremos un diamante y está forrado sucio y llamemos a esa cubierta sucia el alma animal, cuya la misma palabra nos enseña que tenemos un alma animal. Vamos al libro de 1 de Corintios 15 y vamos a ver qué dice un gran rabino. El gran rabino Shaul dice en el verso 44 de 1 de Corintios 15, Aleph Corinthians 15, 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo ¿qué? Repito, se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O hay neshama animal y hay neshama espiritual. Yo puedo ver esto. Miren ahora aquí. El Mishkan, el tabernáculo, era un lugar de sacrificio que expiaba por aquellos pecados que transgredía la Torá, principalmente en el alma animal. Yeshua es un ser viviente espiritual. Tenía forma y tomó cuerpo de hombre, pero vamos a entrar a un nivel muy profundo y muy delicado ahora. Todo lo que se había planteado durante el Mishkan en el desierto era para una expiación de cosas manifestadas o de errores o de pecados que nosotros hacíamos en la parte animal. Yeshua vino a expiar pecados en el ámbito espiritual. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo explicar lo que estoy hablando? Algo que esto lo estudiaba esta mañana en mi casa. Por ejemplo, hay muchos mandamientos, digan conmigo, sí. Pero vamos a mirar esto. Vámonos al huerto del Edén y allí está simplemente Adán con Eva. Allí no hay mandamientos acerca de prójimo, porque nada más vivían dos seres. Allí no estaba manifiesto el mandamiento, no codiciarás los bienes de tu prójimo, porque no habían prójimo. No podrías amarás a tu padre y a tu madre, porque el padre y la mamá de la creación de Adán era Hashem mismo. ¿Cuál fue el pecado que se violó allí? Fue un pecado espiritual. Y solamente un ser podía expiar ese pecado espiritual en el huerto del Edén. Porque en los mandamientos hay muchos pecados. Por ejemplo, no blasfemarás de tu hermano. ¿Pero de quién va a blasfemar Adán? Si Adán estaba solo en el huerto del Edén. La transgresión de Adán en el huerto del Edén tiene que ver más con algo espiritual entre los conceptos de obediencia entre el hombre y Dios. Y no entre el hombre con el hombre. ¿Me explico? Por ejemplo, hay mandamiento de la Torá. Si tú tuvieras un jornalero y trabajara, tienes que pagarle al jornalero el mismo día. Pero es que Adán no tenía quien pagarle. Ese mandamiento no califica para Adán, porque Adán no tenía trabajador. Adán era el único trabajador, Génesis 2:15, que labraba en el huerto. Lo que se está mirando aquí, mi alma alaba al Espíritu de Santidad en esta hora, es que Yeshua vino, ay, mi alma alaba al Santo de Dios de Israel, a expiar un pecado del huerto del Edén. Dice la Torá en Génesis 3, versos 21 al 24, que hay serafines con espadas de fuego alrededor del árbol de la vida, el cual impide que cualquier hombre en posición de pecado pueda comer de él, porque si come de él vivirá eternamente y vivirá en pecado, no en santidad. Que vino Yeshua a abrir el camino de entrar de nuevo, una reconciliación es con Dios. Ok, vamos a regresar ahora al huerto del Edén, vamos a regresar al desierto. El hombre necesitaba acercarse a Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? Hashem mismo da la revelación en el huerto del Edén. Lo vestiré con pieles de un animal. ¿Cómo voy a vestir a un ser humano? ¿Con qué tipo de piel? Tiene que ser de animal. ¿Por qué? Lama. Porque Adán se vistió con hojas de higuera. La hoja de higuera no tiene un derramamiento, un sacrificio en sí. Tenía que ser un animal. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el animal con el alma animal? Vamos a ver qué dice Shaul aquí otra vez.
Yo les pido a ustedes, los televidentes, que tengan paciencia y que puedan abrir la mente para entender lo que estoy hablando. O lo que Adonai nos puede estar enseñando. Vamos bien. Dice el verso 45. Así también está escrito, fue el Rishon Adán, el primer hombre, alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿De qué me está hablando aquí Pablo? Pablo no me está hablando de animales, no está hablando de nosotros. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, hay un representante en la tierra llamado Adán. Hay un representante en los cielos llamado Adán. El Eterno creó a Adán, figura del Adán original que está representándonos en los cielos. De hecho, Yeshua le dijo a Poncio Pilato, yo no soy de esta edad presente. Yo no soy de este sistema. Pilato se quedó con la... Hermana, tú, Pilato romano, no entiende Torah, mucho menos que va a entender la revelación que le está dando Yeshua. Pilato se quedó tan traumatizado que dice, mire, por favor, llévenlo para... No entiendo lo que me están diciendo. Yo lo único que entiendo es de gobernar y de impuestos, diría Pilato. Pero de eso de que no soy de este sistema, de que va a enviar legiones de ángeles, de que tú eres judío, el rey de los judíos, yo de verdad que esto no lo entiendo. Ni tampoco los líderes de aquella época podían entender la revelación de él. La mayoría de los pecados que se traerían al tabernáculo, las expiaciones a los animales, eran prácticamente la mayoría de ellos, eran por violaciones y transgresiones de las leyes de Dios, pero en cuanto a líderes, vecinos, prójimo, papá, mamá, robo, asesinato. ¿Quién va a asesinar a Dios? Nadie. Entonces, el pecado de asesinato era porque asesinó a una persona. Por ejemplo, ¿a quién Adán iba a asesinar en Huerto del Edén? Si hay un mandamiento que dice no asesinará, dice Adán, este mandamiento no aplica para mí porque no hay una otra persona aquí en el Huerto del Edén, el único que soy yo. Días más tarde, o horas más tarde, de acuerdo con el judaísmo, la sabiduría de nuestros rabinos, se dice que el Eterno crea a Eva, a Jeva. ¿Están ustedes entendiendo esto? Entonces, ¿hubo una violación en Huerto del Edén? Sí, no fue contra un prójimo, fue contra Dios mismo. Este es uno de los pecados que viene el Mashiach mismo a hacer expiación para reconciliar al hombre con Adonai en los ámbitos espirituales. Dice que este Adán, primer Adán creado, es el dirigente de la tierra. Pero que hay un dirigente en los cielos que es espíritu vivificante. Es decir, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, en el tabernáculo, en el Mishkan, en el desierto, hacía expiación por el pueblo y por él mismo de las transgresiones concernientes a la Torah y concernientes al prójimo. Pero ¿quién podría realmente abolir, quitar de en medio, no la Torah, sino el pecado, la transgresión que cometió Adán desde la primera vez que nadie había podido transgredir nadie podía haber expiado esa transgresión? El único que lo pudo hacer fue el Mashiach, el ungido del Eterno, que no se dio en forma animal, sino en forma de hombre. Porque todos los sacrificios venían sobre el animal para enseñarnos que nuestra parte animal estaba mala, que teníamos que superarnos en el ámbito espiritual. Por eso, cuando viene el Mashiach, no puede ser anulada la Torah de Hashem dada por Moshe. Porque la Torah de Hashem dada por Moshe está trayendo instrucciones a nuestra parte animal.
¿Qué le está diciendo la parte animal? Tú no eres como un animal, tú eres imagen y semejanza del Eterno. Tú tienes instrucciones, lo cual un animal no puede tener. La Torah no fue dado para un animal, la Torah fue dado para los que tienen imagen y semejanza del Eterno. Pero ahora, ¿dónde queda Mashiach Yeshua? Mashiach Yeshua es la otra versión de toda la creación, pero que llena todo encima de todo. Es quien viene a conectar a Israel, viene a conectar al hombre por la expiación de él, nos reconecta con Dios mismo. No sé si estoy dando la enseñanza en el momento propicio, pero espero que estén tomando estos datos. Es decir, dentro de ustedes hay un diamante. Dentro de cada ser humano hay una chispa divina. Lo lamentable es que las cosas que nos rodean van opacando la chispa divinidad que tenemos dentro. Las cosas que ensucian lo divino, como son las transgresiones a la palabra. Cada vez que una persona roba, ensucia la chispa divina. Cuando murmura, ensucia la imagen y semejanza de Dios. La va llenando de suciedad, de suciedad, de suciedad, y hace una cubierta alrededor de la imagen y semejanza de Dios que está dentro de cada ser humano. ¿Cómo podemos limpiar? ¿Por qué la Escritura habla de limpiar? Porque la Escritura dice, tevilá, sumérgete en agua, sumérgete en agua. Porque cada vez que tú estás haciendo tevilá, cada vez que tú estás pidiendo perdón, la suciedad empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, y empieza lo de adentro, el diamante, tu imagen y semejanza, empieza a brillar. Por eso dice Shaul, dice, porque de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura, y las cosas habían pasado, las cosas, y empiezan cosas nuevas. Es decir, lo exterior del hombre se empieza a degradar, en cambio, lo interior del hombre comienza a tomar más gloria, comienza a crecer, comienza a madurar, comienza a fortalecerse más. No sé si ustedes pueden entender las expresiones del rabino. ¿Qué va pasando con nuestros cuerpos? Se van deteriorando. ¿Qué va pasando con la imagen y semejanza del Eterno? El Eterno y creó a Adonai, al hombre, imagen y semejanza. Creó la imagen y semejanza que está dentro de ti. Eso fue lo primero que creó Hashem. Después Hashem creó lo de afuera. Hashem primero creó la imagen y semejanza. Después creó lo de afuera. Vamos a mirar, déjame poner un ejemplo fácil a ver si me puede encantar. ¿Saben lo que es un auto? Un auto tiene motor y transmisión. El motor y la transmisión es lo que mueve la carrocería. Vamos a pensar que el motor y la transmisión que nadie ve, ¿qué es lo que ve la gente? Los asientos, la carrocería, los cristales, las llantas, lo de afuera, lo externo. Pero lo que mueve el auto, nadie lo ve. Es cuando el auto está cerrado. Es el motor y la transmisión. Vamos a pensar que el motor y la transmisión es la imagen y semejanza del Eterno. Y que la carrocería, que es lo que tú ves y lo que la gente ve, es lo externo. Vamos a pensar que el aceite que tiene la transmisión del motor es la sangre, que es la vida. Un motor y transmisión sin aceite no puede funcionar. Déjame seguir con la enseñanza porque creo que me metí en un lugar y le pido perdón a ustedes. Me quise meter en un lugar más profundo y quizás todavía, pero en un momento determinado, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, podremos entenderlo. La profecía que Dios permitió al hombre unirse a Él tiene un entendimiento más profundo en cuanto al significado del pecado. La conexión con Dios es la esencia de la vida. Así la transgresión es más que un acto espiritualmente perjudicial, es un acto de suicidio espiritual. En las palabras del profeta Ezequiel, el alma que peque morirá. Esas son las expresiones de este profeta. Violar la voluntad divina es sabotear el canal de vitalidad que conecta el alma
con su fuente. Esto no es simplemente Antiguo Testamento, como algunos lo dicen. Si usted se va a donde están los apóstoles, en la carta apostólica, dice el apóstol Juan que la transgresión, que el violar la ley es transgresión. Vamos a ver qué dice allí el apóstol. Dice en 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4. Vamos a ver si los apóstoles, las escrituras nos ayudan a poder, que me ayuden un poco con lo que hablé hace un minuto. Vamos a ver, porque estos apóstoles están llenos de rúa también. Bueno, también sería yo. Ellos están llenos de rúa. Yo no soy nada al lado de ellos. Pero Baruch Hashem, bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Vamos a leer del verso 1 para llegar hasta el verso 4. Mirad cuál es el amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este verso 2 tiene mucho que ver con lo que acabo de hablar. Es un verso muy profundo que alguien lo puede leer infinitas veces por no entender lo que dice el verso 2. ¿Quiere que lo diga en cámara lenta? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que se va a manifestar? Miren, vamos a seguir leyendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es Él? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él purifica a sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es los 10 días que estoy explicando entre Yom Teruah y Yom Kippur? Un tiempo de purificación, un tiempo de búsqueda. Miren lo que dice el verso 4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué es pecado? Que comete pecado. El pecado, la explicación está en el verso 4. Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La única ley que existe es la ley de Hashem. Como pueblo de Israel. Los demás pueblos, las demás naciones tienen leyes, pero no tienen nada que ver con la ley de la Escritura. Segunda de Reyes 17 y capítulo 18, en 2 capítulos, habla, principalmente Segunda de Reyes 17, verso 9 al 18, habla de las leyes de las naciones. Pero es esta ley que habla la Torah, la ley de Cristo, como dice aquí estas traducciones, que es la ley de Mashiach, la ley de Moshe y la ley de Hashem, las tres son una. ¿Cómo en la teología cristiana se le puede ocurrir que Cristo, el Mashiach, tiene una ley, que Moisés tiene una ley, otra ley, y que Dios tiene otra ley? Eso nada más es una persona que no sé. Bendito sea Adonai que puede abrir los ojos para entender que es una sola ley, no hay dos leyes. Hay un solo Eloah y que dio las instrucciones. Amén. Ahora, para aquellas personas, la teología cristiana, y repito, no tengo nada contra los cristianos, los amo, son mis hermanos, son mis amigos, y más que quisiera yo que puedan entender. Pero para aquellos teólogos, y lo que hablo siempre cuando hablo del cristianismo es en cuanto a la teología, no en cuanto al ser humano, miren cómo el apóstol Yohanan aquí descarta realmente la teoría de que Yeshua vino a abolir la Torá. Él no vino a abolir la Torá. ¿Qué vino a hacer él? A quitar el pecado. ¿Dónde está escrito? La escritura misma se confirma. Romanos 8, verso 2. Aquí en 1 de Juan 3, verso 5 dice, ¿sabe que él apareció? ¿Quién es él? Yeshua. ¿Para qué él apareció? Para quitar nuestros pecados, no la ley. En otras palabras, mire para acá, para quitar el Yetzer Hará. El pecado no aparece en tu vida por aparecer así como así. Tiene que haber algo que te inste a pecar. Tiene que haber algo que te lleve a ti a cometer ese error. Se llama en el judaísmo Yetzer Hará. La inclinación al mal. El ser se va por la vía de ¿qué? De transgredir. Entonces
Entonces, Él quitó para quitar de nosotros ese Yetzer Hara, esa raíz de llevarnos a cometer. ¿Cómo deberíamos nosotros estar en el Mashiach? Si nosotros aprendemos, somos nacidos de nuevo, deberíamos comenzar nosotros a guardar los mandamientos sin hacer ningún tipo de transgresión. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer transgresiones? ¿Qué es lo que lleva a un ser humano a fornicar, a adulterar, a robar, a murmurar, a no pagar a los salariados? ¿Qué es lo que lo lleva? El instinto al mal. ¿Pero qué es el pecado? ¿Quién produce el pecado? El pecado es la violación. Violaste un reglamento, eso se llama pecado. Pero ¿qué es lo que lleva al ser humano a pecar, a romper esa ley? Es un instinto que está dentro del ser humano. Por eso, un rey de la perspectiva hebrea es uno que se ha negado a sí mismo y ha vencido el pecado. Un rey no es el que tiene un ejército. Un rey no es el que está en un castillo sentado. Un rey es el que se niega a sí mismo y ha vencido el pecado. Por eso a Yeshua le llaman el rey, porque él venció el pecado. ¿Quién más dice que él apareció para quitar el pecado? ¿Quién más dice? El mismo Shaul Pablo. Lo que dijo en Romanos 8:2, los dice en Hebreos 9:26. Carta a los Yahudim, carta a los judíos, Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. ¿Quién se presentó? Una vez para siempre, por su sacrificio a sí mismo, para quitar de en medio la ley. Lea ahí. ¿Qué dice? Para quitar del medio, ¿qué? El pecado. ¿Cómo vamos a quitar la ley? ¿Qué tipo de maestro será el que enseñe a quitar del pueblo de Dios la ley? Es una persona que realmente no está ejerciendo los conocimientos claros de las Escrituras. Por lo tanto, lamentablemente, es lo que se dice en griego un apóstata. Uno que va en contra de la verdadera fe. ¿Cuál fe? Romanos 3:31. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? ¿Para qué entraba al lugar santísimo? ¿Para abolir la ley o para tratar de expiar los pecados del pueblo? ¿Algún sumo sacerdote trataba de entrar al lugar santísimo a abolir la ley? Padre, ¿he entrado aquí para abolir la ley y quitar del medio la ley? No, los sacaban muertos. Entonces, ¿para qué entraba el sumo sacerdote representando al pueblo? ¿Para que Dios perdonara qué? ¿Qué es los pecados? La transgresión, la violación aquí. Entonces, el sumo sacerdote se presentaba y decía, Padre, estoy aquí en representación de mí mismo y del pueblo que está allá afuera, para que tú en tu gran misericordia perdones nuestros pecados, que son la transgresión a la ley. Entonces Dios perdonaba. ¿Qué hizo el Mashiach Yeshua, que es sumo sacerdote? ¿Se presentó delante del Padre para que le quitaran la ley? No, sino para que perdonara los pecados. Está fácil, pero ¿sabe la lucha que tienen muchos creyentes que me ven en YouTube y aquí? Tienen una lucha más que dicen los hombres que lo mismo que está diciendo el Espíritu Adonai. It may sense what you said, Pastor. ¿Hace sentido lo que usted habla? Yo no estoy hablando si hace sentido o no. Yo estoy diciendo lo que dice Kadosh Baruj Hu. La sabiduría la ve, bendito sea la transgresión, como precursora del mal en la vida de la persona. La profecía la ve como una antitética a la vida misma. Torah ahonda más profundo exponiendo al ser jamás tocado por la transgresión y por lo tanto proveyendo la clave
para la rehabilitación del transgresor, pero incluso después de la expiación prescrita por la Torá. La transgresión misma perdura como un suceso negativo. La Torá misma define ciertos actos como contrario a la voluntad divina, de modo que nada en la Torá puede cambiar el hecho de que en el momento en que se cometió la transgresión constituyó una traición en la relación entre Dios y el hombre. Dios, sin embargo, está más allá de todo eso. En última instancia, pecado y virtud son de igual insignificancia ante Él. Obviamente, ningún acto humano puede de manera alguna agregar o disminuir de su perfección. En las palabras del verso, si pecas, ¿cómo lo has afectado? Si tus transgresiones son cuantiosas, ¿qué le has hecho? Si eres justo, ¿qué le das? ¿Qué puede recibir Él de ti? Dios nos ordenó los mandamientos, únicamente nuestro propio beneficio. Hizo que ciertos actos constituyeran su deseo y voluntad, a fin de permitirnos introducir algo de su eternidad, armonía y perfección en nuestra imperfecta existencia temporal y fragmentada. Y nos prohibió las transgresiones, haciéndonos al mismo tiempo vulnerables a sus tentaciones, a fin de proveernos del potencial para logros mayores aún, el potencial para Teshuvá, es decir, retorno. Teshuvá, en su sentido más absoluto, la transformación de equívocos y fracasos del pasado en una fuerza para bien. Cuando la persona reconoce la devastación espiritual que sus pecados han descargado sobre su alma y procede entonces a canalizar la frustración y desesperanza que acarrea semejante realización para convertirla en un instinto anhelo para reconectarse con su fuente divina y su ser esencial, se ha remontado en el tiempo, en efecto, para redefinir el significado de la transgresión. En vez de distanciarlo de su creador, sus transgresiones pasadas producen ahora un efecto opuesto, habiendo sido explotadas para abastecer un anhelo por Dios mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera podido haber experimentado en toda una vida de inalterable devoción. Estas son palabras de un gran rabino. Pero quiero decirle una cosa, ¿qué dice nuestro propio Mashiach Yeshua? Que al que más se le perdona es el que más ama. ¿Por qué? Por eso dicen los grandes sabios que cuando un alma es perdonada y hace teshuvá, dice que lo sientan en lugares celestiales. Porque se ha enfrentado al opuesto, al pecado, al fracaso. Has podido hacer una teshuvá, un arrepentimiento, y ha logrado reivindicarse, volver a tomar su puesto. Por eso dice Efesios 2:6, el gran rabino, un rabino, Shaul, uno de los grandes rabinos de su tiempo. Dice la gente, un gran teólogo. Shaul no fue teólogo. Shaul fue rabino. Es uno de los grandes teólogos, por favor. Es uno de los grandes rabinos. Y una de las grandes personas que se le fue revelado misterio. Él dice en Efesios 2:6, pero juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo? Tu imagen, tu semejanza ha sido resucitada, ha sido levantada a un nivel superior. Y Shaul dice, entiendan esto, que ya ustedes no están bajo un fracaso, sino bajo un espíritu de victoria, de vencedores. Ustedes son vencedores porque el Mashiach pudo vencer el rompimiento que había entre el Padre y sus hijos. Más bien nos reconcilió y nos levantó. ¿Qué es lo que está sentado en las gradas celestiales? ¿Qué es lo que ha puesto en las gradas celestiales? Tu alma ha sido purificada, ha sido transformada, ha sido levantada a un nivel superior por medio del Mashiach. Es decir, a través del Mashiach tu alma puede reencontrarse con el Padre. No, usted no entiende esto. Cuando usted entra a orar, cuando usted entra a hacerle palel, cuando usted entra a hacer tefilá, cuando usted entra a hacerle bodedú, cuando usted entra en la oración, tu alma ahora está en un sentido más libre porque mediante el Mashiach me reconcilió con el Padre. Cuando yo entro en oración, yo no estoy en un nivel físico, estoy en un nivel espiritual. That's why te digo, no me molestes en medio de la oración porque estoy ahora en otro nivel. Sabiduría, profecía y Torah son todos parte de una realidad.
polarizada por el bien y el mal. Solo pueden percibir el daño infligido por el pecado o, en el mejor de los casos, como en el de la Torá, la manera en que podría rehabilitarse. La realidad de Dios, sin embargo, es íntegra y exclusivamente buena. Desde su perspectiva solo existe la esencia positiva de la transgresión, el propósito positivo para el que Él creó, la susceptibilidad del hombre al mal y su capacidad para el pecado desde un primer instante, tal como es vista por su creador. La transgresión es el potencial para un nexo más profundo entre él mismo y el hombre, un nexo nacido de la transformación del mal en bien y de la necedad en logro. Cuando usted entiende las palabras y estudia del judaísmo, entenderá aún mayor quién es el Mashiach en todo esto. El rol que jugó y que hizo. ¿Seguimos cometiendo errores? Sí. ¿Quién no ha cometido errores aquí? Después que aceptó al Mashiach como su Señor y Salvador. O Adonai, bendito sea el Eterno, que envió a su Hijo. ¿Quién no ha cometido error después que aceptó al Mashiach como su Señor y Salvador? Estamos en un nivel de superación. Nos encontramos en una fase de ir a la perfección. Baruch Hashem por el Mashiach, el Espíritu del Mashiach que nos va enseñando y nos va guiando a la verdad. Tenemos una lucha, tenemos que vencerla. Entonces, para aquellas personas que me hacían preguntas del principio, nadie me ha hecho preguntas aquí, estoy hablando de los que están viendo el video y están haciendo preguntas. ¿Por qué tengo que participar en un Yom Kippur si Hashem a través de su Hijo me ha perdonado? Y yo le hago una pregunta. Es verdad, Hashem a través de su Hijo te ha perdonado, pero yo le hago una pregunta. ¿Has cometido errores? ¿Has cometido pecados? Sí. Entonces necesitas una rectificación. Porque la rectificación, el arrepentimiento te acerca más a tu Padre Creador. Shabbat Shalom. A todos. Toda Rabá. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.